Presenta este programa Banco República, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos. Bien, seguimos en ADN con el sociólogo Gustavo de Armas. Gustavo, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Es especialista, es funcionario de UNICEF, por tanto es especialista en temas de infancia. Y nos interesaba particularmente hablar hoy un poco, ya que está sobre la mesa, este asunto de la presencialidad, ¿no? Y cómo el efecto de la pandemia ha aumentado o ha agravado en algún sentido la brecha que ya existía entre los alumnos más pobres y los más acomodados. ¿Cuál es el impacto de la educación en la pobreza? Porque yo he escuchado más de una opinión sobre eso, ¿no? Sí, a ver, hay bastante evidencia a nivel de la literatura respecto a una etapa clave en el desarrollo de las personas, que son los primeros años de vida, la primera infancia, desde la etapa de gestación y obviamente los primeros años, que son determinantes del desarrollo de competencias, capacidades, lo que de alguna manera el formateo del cerebro, ¿no? Y obviamente eso ya condiciona en buena medida la trayectoria educativa. No es que la determine totalmente, pero la condiciona fuertemente, los 3 primeros años de vida. Por eso cuando la educación formal, desde la educación inicial, toma, por así decirlo, a los niños, ya parten con desigualdades o parten desde distintos puntos de partida. No es lo mismo un niño que llega a la educación inicial, a la educación formal, en ese tramo que proviene de un contexto sociocultural, con alto nivel de ingreso, sobre todo con un capital educativo y humano de la familia que le permite de alguna manera aprovechar el proceso educativo de mejor modo, que bueno, si proviene del contexto más crítico. Sobre eso no hay duda, las neurociencias han avanzado mucho. Pero no es absolutamente determinante. También buena parte de la literatura sobre educación lo que muestra es que hay en similares contextos, centros educativos que son más efectivos, que funcionan mejor o que tienen docentes más comprometidos o más capacitados o una mejor gestión educativa y que logran mejores resultados partiendo del mismo punto de partida. Y esto que vale para la comparación entre centros educativos también vale para la comparación entre países, entre sistemas educativos de distintos países. No es que la educación no puede cambiar la trayectoria de un niño, obviamente lo puede hacer. Si pensáramos que la educación formal, inicial, primaria y media no puede cambiar ese punto de partida, bueno, tiraríamos la toalla, diríamos, bueno, la educación no tiene ninguna capacidad transformativa, y no es el caso. Y además, como también muestra la literatura, y en esto en particular siempre se hace referencia al Premio Nobel de Economía, James Heckman, que fue un poco el impulsor de esta idea de la inversión en primera infancia, que hay otra etapa que es clave en el desarrollo de las personas, en ese formateo de capacidades, que es la adolescencia y juventud. Y cada vez más la evidencia muestra que esa segunda etapa es absolutamente determinante. Y allí es donde desde hace años se viene señalando en Uruguay, en investigación, técnicos, sociedad civil, gobiernos de distinta orientación, todos creo somos contestes en señalar que allí es donde están los mayores desafíos del sistema educativo en Uruguay. Es tremendo, ¿no? Porque justamente ahí de esa área tan sensible. Ahora, más allá de esto que vos planteás, ¿no? De la primera infancia, que tanto se ha escrito y tanto se ha investigado, yo te quería, la pregunta mía iba un poco más en el sentido de la educación, ya en estas áreas, en estas zonas más avanzadas, ¿verdad? ¿Juega un papel determinante en la movilidad social, por ejemplo? O sea, todos aquellos que no están educados, que abandonen el secundario, ¿van a ser personas relegadas en la sociedad? ¿O también puede pasar que personas... El ejemplo, el médico que maneja un taxi, entiendo. ¿Entendés? O sea, el arquitecto que lo ves trabajando de oficinista, porque no, la educación no te asegura necesariamente. No, desde luego. Yo creo que ahí hay interfaces virtuosas entre el sistema educativo y el mercado laboral que son necesarias. No solo tiene que el sistema educativo generar
las mayores capacidades posibles en la población, en las generaciones más jóvenes, desarrollar talentos, capacidades, competencias, sino que tenés que tener un mercado laboral que genere oportunidades, un mercado laboral que sea dinámico, un mercado laboral que también garantice la calidad del trabajo, trabajo formal, protegido. Cuando digo protegido no me estoy refiriendo al statu quo, sino a la protección laboral, a los derechos de los trabajadores. La combinación virtuosa de ambas esferas es lo que debería producir movilidad social ascendente. Ahora, hay un dato que se menciona, ya que tú decías lo del abandono, que a mí me resulta más preocupante y que también sirve para cuestionar un poco la imagen que hay sobre la posición que ocupa Uruguay en América Latina en educación media, que son los resultados de la prueba PISA. ¿A qué me refiero? Normalmente nosotros, y en particular lo digo, ponemos el foco en la tasa de culminación de la educación media. Sí. Cuando tú ordenás a los países de América Latina en ese indicador, el porcentaje de jóvenes que logran completar la educación media superior, Uruguay está en los últimos lugares. Solo 4 de cada 10. Exacto. Grosso modo, 4 de cada 10 terminan el sexto año de educación media. Y muchos países de la región que tienen niveles de desarrollo humano, niveles de ingreso per cápita y muchos otros indicadores clave, mortalidad infantil, el que tú quieras, peores que Uruguay, pero significativamente peores que Uruguay o menos positivos que los de Uruguay, sin embargo tienen tasas de culminación de educación media superior más altas que las de Uruguay. Y yo menciono esto porque a veces tal vez ese no sea el mejor indicador, porque depende del nivel de exigencia de los sistemas educativos, depende de características internas de los sistemas educativos. Y no estoy diciendo en esto que no haya que tomarlo en cuenta, porque es de alguna manera una certificación del ingreso a la ciudadanía, al mercado laboral. Sí, es un dato que manejo todo el tiempo. Totalmente. Pero no, sabes que hay no un es el dato que mejor. para mí es más preocupante, y es cuando tú ves los resultados de la prueba PISA, y hago una aclaración muy rápida, la prueba PISA se aplica a adolescentes de 15 años que están escolarizados en educación postprimaria, en educación media. En Uruguay, grosso modo, es el 80% de los adolescentes de 15 años están en educación media. El 20% restante o ya dejó la educación o algunos de ellos inclusive están todavía en el último año de primaria. Cuando vos ordenás en las tres áreas de competencia, matemática, lectura y ciencia, por niveles de suficiencia, y esos son 6 niveles, aquellos que están por debajo del nivel 2 se considera que no tienen las mínimas competencias en lectura, en matemática, en ciencias, que no pueden comprender un texto, que no pueden producir un texto escrito, que no tienen razonamiento lógico matemático. Tú sabes que en América Latina, en promedio, la mitad de la población de los países que participan en la prueba PISA no llega a ese nivel. O sea, uno podría decir la mitad de los jóvenes de América Latina no llegan a ese nivel. Uruguay con Chile es uno de los países que tiene el porcentaje más bajo de esa población. Igual es alarmante. En Uruguay tenés más o menos en promedio 44% que no llega a ese nivel elemental. En Chile el 37%. Pero hay países de América Latina donde es el 70%. Y sin embargo esos países tienen tasas de culminación de la educación media mayores que Uruguay. Entonces ahí es solo para cuestionar un poco el indicador. Igual es absolutamente alarmante que la mitad de tu población no llegue a los niveles mínimos. Y además tenés un porcentaje que ni siquiera entra a la prueba porque ya abandonó la educación media. Imagínate si los trajeras a la muestra, a los que ya abandonaron, tal vez no estarías hablando de un 50 que no llega al mínimo, sería un 60. En los países más desarrollados eso es el 15% o 20%. Mirá. Entonces, si nosotros pensamos la sociedad dentro de 20 o 30 años, ¿qué nivel de competencias debería tener un joven hoy de 15 años para estar integrado en el mercado laboral del 2030? Bueno, América Latina está en serios problemas, pero muy serios problemas. Gustavo, obviamente tú estás haciendo referencia a la importancia de la educación, pero ¿es el instrumento para romper el ciclo de la pobreza intergeneracional, es decir, pobreza abuelo, hijo, nieto? ¿Es el instrumento, es válido, es el más contundente? La educación es el instrumento para desarrollar capacidades, competencias en los individuos para que se puedan integrar a los procesos productivos, a la vida social, política. En ese sentido es clave, es absolutamente clave. Normalmente en la literatura o en la jerga de las políticas sociales se dice que la inversión o el gasto, desde una perspectiva más contable o presupuestal, el gasto o la inversión en formación de capital humano es básicamente el gasto en salud y educación. Si un país tiene buenos indicadores de salud
que normalmente coinciden con un buen nivel de inversión en políticas de salud. Y buenos indicadores en educación es que en las generaciones más jóvenes se está desarrollando capacidades, competencias, habilidades, que es condición sine qua non, pensando en términos intergeneracionales, para que esos niños, adolescentes o jóvenes de hoy tengan chances de insertarse en un mercado que no sabemos cómo va a ser. Pero eso en un plano, digamos, teórico, académico, ¿no? Eso no hay Sí, duda. Pero sí. en la práctica, ¿rompe la pobreza intergeneracional la educación? Mira, ¿Hay énfasis en la educación? En América Latina hay algunos estudios de movilidad intergeneracional y puede ser un poco contraintuitivo, no sé, o polémico lo que voy a decir. Uno de los países donde ha habido mayor movilidad intergeneracional en América Latina es Chile, en los últimos 30 o 40 años. Sí, claro. Porque ahí básicamente, ¿qué es lo que haces en ese tipo de estudios? Comparás el nivel actual, el nivel en el presente de los jóvenes, nivel de ingresos, ocupación, el tipo de ocupación que tienen, la comparás con la de sus padres y ves cuál es la brecha que ha habido. Uruguay es un país que ha progresado muy poco en los últimos 30 o 40 años. Cuando haces estudios de movilidad social intergeneracional, Uruguay es un país que ha progresado poco, lo cual no quiere decir que hoy todavía no siga siendo el país más igualitario de la región. Y insisto, aunque esto pueda resultar un poco polémico, también cuando ves los indicadores de desigualdad en la distribución de ingresos que tiene Chile hoy, que son mucho peores que los de Uruguay, sin embargo son mejores que los que tenía 20 o 30 o 40 años atrás. Capaz que te hago la pregunta que te hacía Raúl, pero formulada de otra manera. ¿Qué es más común? ¿Ser pobre por no tener educación o no tener educación por ser pobre? Yo te diría, son las dos cosas. Obviamente los que no tienen buena educación normalmente pertenecen o forman parte de los hogares de contextos más críticos. A ver, la educación en países como los nuestros, no en los países más desarrollados, pero en países como los nuestros, parte del acceso a educación es privado. Se paga de bolsillo. Más o menos el 20% históricamente del alumnado de Uruguay asiste a la educación privada. Te diría que entre un 15 y 20% de lo que la sociedad uruguaya gasta en educación lo gasta de bolsillo, gasto privado en educación. En los países más desarrollados, y lo mismo vale para salud, no exactamente los mismos guarismos, pero también en América Latina en general una parte importante del gasto en salud es gasto privado, de bolsillo. Sí, perdóname, pero en los países desarrollados es al revés que acá. Los Totalmente. públicos, Totalmente. Los públicos lo de en los jerarquía. países escandinavos, en los países nórdicos, prácticamente toda la matrícula educativa es pública. Cuando vos ves qué porcentaje del Producto Interno Bruto es gasto público en educación y qué porcentaje es gasto privado en educación, gasto de las familias, esto representa menos del 5% de toda la torta. Esto vale para educación, esto vale para salud. Uno puede decir que es bueno, es malo. Bueno, lo que ocurre es que cuando el gasto es privado, el gasto responde a la capacidad de pago de las familias. No hay forma de intervenir en ello y a la elección libre que pueden tener las familias de comprar bienes educativos o de salud. Entonces, en sociedades como las nuestras, obviamente condiciona el punto de partida, la capacidad, el ingreso de los hogares, el capital educativo de las familias, determina mucho la trayectoria de los niños o de los adolescentes. Tú de alguna manera lo aludías al comienzo. Lo que ha pasado durante la pandemia en Uruguay, pese a que Uruguay, y no me ruborizo en nada en decirlo, ha tenido la mejor performance en América Latina probablemente en educación durante la pandemia. Cuando ves los mapas de UNESCO de reapertura de escuela, y te hablo de mapas de mitad de este año, Uruguay era uno de los pocos países del mundo que estaba reabriendo rápidamente el sistema educativo, con todos los cuestionamientos que pueda haber respecto a la presencialidad que están en debate en estos días, pero a lo que voy es, también los estudios muestran, hay un estudio reciente de ONU Mujeres y de UNICEF, que muestran el impacto diferente que tuvo obviamente la pandemia en la educación de los niños en función del nivel de ingreso de las familias. Entonces, no es lo mismo el seguimiento que puede hacer del proceso educativo una familia de ingresos medios altos o altos con padres que tienen, o adultos referentes que tienen educación media superior o educación terciaria completa, que en un hogar donde el nivel educativo de los padres es por debajo de primaria. Yo venía hacia acá pensando un poco en una eventual pregunta en ese sentido. Decía, tú imagínate qué desafiante debe ser
el seguimiento, el apoyo que da un adulto referente en una familia a un adolescente que está siguiendo clases por plataformas digitales, cuando el padre tiene menos educación que ese estudiante. Obvio, sí. ¿Qué es lo que, o sea, les puede dar apoyo, cariño, amor, contención, pero es muy diferente si el padre es un odontólogo, si el padre es un profesional universitario. Totalmente. Entonces, con esto lo que quiero decir es que cuando uno deja más librada a la sociedad el proceso de formación de las generaciones más jóvenes, bueno, podés tener como positivo el involucramiento de la familia, de la comunidad social, pero también reproducís esas desigualdades de la sociedad. Entonces ahí es donde tiene que intervenir la política pública para tratar de reequilibrar. Para después de la pausa, ¿no se recarga demasiado a la educación como responsable de romper ese círculo vicioso de la pobreza? Sí, vamos a una tanda y ya venimos. Seguimos en ADN con el sociólogo Gustavo de Armas hablando de pobreza y educación. Raúl, le voy a hacer una planteada la pregunta, ¿no? Si no le exigimos demasiado a la educación como la herramienta fundamental para romper ese círculo vicioso de la pobreza. Sí, a ver. Siendo algo más sistémico. Claro, en eso coincido contigo que obviamente la educación es uno de los pilares fundamentales del sistema de protección social, del régimen de bienestar, del estado de bienestar, pero no es el único. Pilar fundamental es salud, seguridad social y asistencia social, cada vez más, te diría también, políticas de carácter más integral, que ya no son las típicas políticas sectoriales, seguridad social, salud, educación, que tienen que ver con la integración en el territorio de distintos programas. O sea, todos esos pilares juegan en generar condiciones de bienestar multidimensional, como suele decirse ahora en las familias, y en generar oportunidades de movilidad social, de desarrollo de capacidades. Creo que en Uruguay la referencia a educación casi como no digo una tabla de salvación, pero como un mecanismo de movilidad social, probablemente se explique por la propia historia del país, por el imaginario colectivo. Es cierto que en Uruguay durante la primera mitad del siglo XX la educación fue un mecanismo de integración social muy potente para inmigrantes, para niños que provenían de los hogares con padres analfabetos. También hay mucha mitología al respecto. Yo siempre, perdonen el paréntesis, siempre recuerdo que cuando se hizo la primera encuesta, o una de las primeras encuestas de hogares en el marco de la CIDE a comienzos de los 60, y se les preguntaba a las personas por el nivel educativo más alto que habían alcanzado, y tú veías el nivel educativo de las personas que en ese momento, 1963, tenían 75 o más años de edad, es decir, aquellos que habían nacido a fines del siglo XIX, un tercio no había pisado una institución educativa. No es que tenía educación primaria incompleta, no había pisado la educación. Uruguay, Argentina y algunos otros países de la región hicieron una revolución en materia educativa en la primera mitad del siglo XX. Además, también permanentemente, y creo que con razón, tratamos de mostrar, técnicos, especialistas, la evidencia que muestra que los países más desarrollados normalmente son los países con los sistemas educativos más robustos, mejores resultados en materia de educación, no solo cobertura universal, sino mejores resultados en indicadores de aprendizaje, menores niveles de desigualdad y también inversión en ciencia y tecnología, que es otro componente fuerte. Gustavo, ¿por qué teniendo seguramente más dinero, pero sobre todo teniendo mucho más conocimiento, teniendo mucha más integración mundial, digamos, ¿no? Teniendo más acceso al conocimiento, nos es tan difícil emular aquella revolución que se hizo al principio del siglo? ¿Por qué no somos capaces de volver a hacerla? Yo creo que el sistema educativo uruguayo en los últimos 30, 40 años ha tenido cambios, todos o la mayoría abrumadora en la dirección correcta. Cuando digo dirección correcta me refiero a aumentar cobertura, mejorar la calidad de los resultados, tratar de reducir desigualdades, programas de apoyo a los sectores más vulnerables,
todo ha ido en la dirección correcta, pero probablemente lo que el sistema educativo, me refiero a educación preterciaria fundamentalmente, la educación básica, inicial, primaria y media, lo que no hizo el sistema educativo uruguayo es una transformación integral, no se reseteó, no se repensó de manera radical, que implica, bueno, esto fue la discusión del año pasado, del año 2019, de los anteriores, respecto a una transformación integral, sobre todo ese tramo que va desde la educación inicial, de los 4 años, a la media básica, ¿no? Esos 10 años de educación, que son los 10 años que hoy están en discusión sobre la presencialidad. ¿Quiénes son dentro del sistema educativo quienes más necesitan y a la vez quienes están en mejores condiciones frente a la pandemia de COVID para retornar a la presencialidad? Y siempre se habla de ese tramo entre los 4 y los 14 años. Creo que hay consenso fuerte, ha habido consensos fuertes a nivel de los técnicos, de los especialistas, de los investigadores, desde las propias Naciones Unidas, ha habido compromiso de los distintos gobiernos, ha habido resistencias también de la sociedad civil o de actores sindicales y que son legítimas o que son entendibles, pero lo que no hemos podido construir es un acuerdo a 20 años de transformación educativa, más voluntad política. Que intervenga estructuralmente en algunos ciclos de la enseñanza. Para mí, yo sé que este es un año muy particular, es una obviedad lo que voy a decir, y también puede resultar obvio lo que voy a plantear ahora, pero de toda crisis uno puede extraer algunas oportunidades. Lo interesante durante la pandemia es que hay 2 o 3 mitos que antes parecían barreras infranqueables, que de alguna manera se cayeron durante estos 8 meses. El mito de la enseñanza virtual, que no era posible o que no, era inimaginable un modelo de educación que combinara educación presencial y educación virtual. Con todos los problemas que ha habido, con los niños que se han descolgado, que no han tenido seguimiento, que han tenido un vínculo de baja intensidad, pero con todo ha sido un salto respecto al pasado, generado por una situación de emergencia y una crisis. La segunda tiene que ver con lo edilicio. Yo no sé si ustedes recuerdan que hasta el año pasado la principal barrera que se ponía en la discusión pública para avanzar hacia la educación de tiempo completo eran los edificios. Eran los edificios. Y hoy en día tenemos la imaginación para pensar, bueno, tal vez podemos recurrir a otro tipo de infraestructura dentro de la escuela o podemos recurrir a otras infraestructuras fuera de la escuela para asegurar presencialidad. Pero vos mismo planteaste recién que la no presencialidad somete a los chiquitines a los imponderables de sus casas. Sin duda. Pero yo no estoy diciendo que no tengas educación presencial, sino que además de la educación presencial, cuando retornemos, entre comillas, a la normalidad o algo parecido a la normalidad pre-COVID, puedas aprovechar lo que hiciste durante este periodo. Y para mí lo más interesante de toda esta discusión, y que tal vez ha pasado un poco inadvertido, es que se están tomando decisiones que yo apoyo en torno a la continuidad educativa, sin la necesidad de recurrir a la promoción o la repetición, porque en esta situación de emergencia tenés que pensar de otra manera. O sea, estamos haciendo lo que los sistemas educativos de los países más desarrollados la pandemia nos obligó a hacerlo. Exacto, y no es tan dramático. O sea, una crisis a veces te confronta a que aquello que para vos es un anatema, es un prejuicio, es algo impensable, quizás en una situación de crisis lo tenés que hacer porque no te queda otra. Un elemento sustancial la educación, lo hemos conversado hasta ahora. El otro es la salud de los niños. Porque de cómo tú crezcas, tú te desarrolles, te nutras, sos un adulto sano o no. Totalmente. ¿Cómo viene el Uruguay en ese aspecto? Mira, Uruguay, cuando tú ves los indicadores de salud convencionales, mortalidad infantil, mortalidad materna, expectativa de vida, es decir, los indicadores más duros, obviamente Uruguay en la región o incluso comparado con países más desarrollados ranquea en lugares altos. Sin embargo, en relación a la infancia hay problemas de desarrollo que tienen que ver con sedentarismo, problemas, ya no hablo de la desnutrición dura o retraso de talla, de crecimiento en los sectores más pobres de la población, sino malos hábitos de vida o falta de hábitos saludables de vida. Las enfermedades crónicas no transmisibles y ese tipo de déficit en el desarrollo de las generaciones más jóvenes es típica de sociedades en crecimiento con altos niveles de consumo. Pero en todo caso te plantea efectivamente un desafío. Y hay otros desafíos que darían para varios programas que tienen que ver con la salud mental. Los resultados de la encuesta nacional de adolescencia y juventud, los últimos del 18, aunque no tengo tan fresco el indicador de la del 18, pero sí la del 2013,
muestran indicadores muy críticos respecto a depresión en los adolescentes y jóvenes en Uruguay, en un país que tiene tasas de suicidio de las más altas. ¿Es el entorno familiar el generador? Es el entorno familiar, el entorno comunitario, proyecto de vida. Ese es un tema que se discute poco en Uruguay, pero es alarmante. Te quiero hacer dos preguntas en una. Históricamente UNICEF estuvo en contra de la internación de los adolescentes infractores, la internación como última medida. Hay veces que la academia y los organismos internacionales se quedan con algunos discursos y se permanecen y se enraizan y la realidad va más rápido que ellos. En los últimos años con los adolescentes infractores ha pasado una cosa, y es que están participando del crimen organizado, como una pieza más del crimen organizado. A mí me llama la atención que yo no conozco que cuando se detiene a un pibe de 17 años que tiene 5 muertes arriba, una de ellas que le pegó 24 tiros y lo quemó, no se le hace un seguimiento sobre lo que Raúl decía, la salud mental de ese muchacho. O sea, UNICEF tiene un control sobre cómo están siendo tratados estos muchachos que ahora aparecen en crímenes horrendos, si están siendo realmente evaluados para llegar a una conclusión más o menos acertada de su posible rehabilitación. A ver, yo te respondería, hago una aclaración, yo en este momento no pertenezco a UNICEF, pero sí a Naciones Unidas, o sea, somos parte de la misma familia. De todas maneras, obviamente conozco la posición de UNICEF al respecto y obviamente es la posición de Naciones Unidas, no de UNICEF en particular. O ¿Tuviste cuántos años trabajando en UNICEF? Y unos 20 años aproximadamente. Pero bueno, formo parte de Naciones Unidas, así que somos primos hermanos. A ver, por una parte, a mí me parece que obviamente el país ha adherido a la Convención Internacional de Derechos del Niño, ha adecuado o avanzado en la adecuación de su normativa nacional. Entonces, lo primero que te diría es, el país debe actuar conforme al derecho al que ha adherido internacional y conforme a su propia legislación, punto 1. Punto 2, también, al igual que lo que hablábamos hace unos minutos sobre educación, es bueno la comparación con los países más desarrollados. En general, ¿qué encontrás en los países más desarrollados? Que los adolescentes en conflicto con la ley penal, los países generan la institucionalidad para la rehabilitación. La rehabilitación probablemente sea muy compleja en muchas situaciones, pero yo diría que en términos generales, y la evidencia de esos países lo muestra, para el conjunto, para el promedio de los adolescentes en conflicto con la ley, es la vía. Además, por esto que también te mencionaba, aludiendo a James Heckman en el bloque anterior, que esa etapa, la de los 15 a 25 años, no es una etapa donde la personalidad esté ya absolutamente moldeada. Es todavía una etapa de desarrollo y debería, por lo tanto, ser una etapa de recuperación. No te puedo responder a la pregunta de seguimiento concreto en el caso de INISA o el apoyo que desde UNICEF y otros organismos de Naciones Unidas se da a este tipo de programas, pero creo que si uno ve la evolución del Uruguay, de las políticas públicas, del marco legal en los últimos 20 años, el país va en la dirección correcta. Y la dirección correcta en este sentido, ¿cuál es? Bueno, la de apelar a la reclusión como la última medida, no como la medida más aplicada. De hecho, cuando ves la evolución de la población privada de libertad en Uruguay, ves una tendencia positiva en este sentido. Bueno, pues se debatió y no se votó casi que por aumentar de 5 a 10 años. No, y es que no es solo un tema en debate en Uruguay, por cierto. En América Latina a menudo encontrás propuestas similares o de reforma constitucional o legal, y no solo en los países de la región, en los países más desarrollados. Pero creo, y vale para este tema como cualquier otro, que lo que el Estado tiene que hacer es cumplir con la normativa a la que ha adherido. Cuando digo la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, uno puede decir, bueno, es una norma internacional, pero es una norma ratificada por el Parlamento uruguayo. Entonces, lo que ahí está, el Estado uruguayo adhiere a eso, a menos que el Estado uruguayo no hubiese adherido, pero adhiere. Y también cuando ves la evolución de la legislación en materia de infancia, el país ha avanzado en adecuarla a esta normativa a la que adhirió. ¿A vos te parece, Gustavo, que el país demoró 10 años en ratificar lo que firmó en Naciones Unidas? ¿No te parece que eso es un ejemplo de la escasísima voluntad política que hay para...? Si yo no recuerdo mal, el Parlamento ratificó en 1990 y las primeras discusiones de la reforma del Código del Menor del 34 empezaron en los 90, segunda mitad de los 90, y recién en el 2004 se aprobó el Código del Niño y Adolescente. Y sabes
qué puede ser interesante de eso como lectura o análisis? Que a Uruguay le cuesta mucho priorizar a la infancia, incluso en eso. Yo, y esto no lo afirmo porque sea lo más fácil de afirmar y lo más políticamente correcto para determinadas audiencias, lo afirmo porque tengo la plena convicción y creo que es demostrable con evidencia. Uruguay, al momento de repartir el presupuesto público, al momento de legislar, y cuando digo Uruguay me refiero al país, a la sociedad, al Estado, a todos los actores. Un tercio de las políticas sociales que de los adultos reciben los niños. El gasto de las propias familias. La encuesta de gastos e ingresos de las familias, si se analiza a este punto, yo no tengo evidencia, pero sería interesante ver cómo distribuyen las familias el gasto al interior de las familias, al momento de elegir los destinos de ese gasto o la distribución de ese gasto. Sí, ¿A porque quién estás se prioriza? invirtiendo en el futuro y estás invirtiendo no solo en el crecimiento económico, sino en cohesión social, que es fundamental, ¿no? Y estás invirtiendo en el futuro de un país que tiene, creo, el último año 42, 43 mil nacimientos, que en 1997 tenía 59 mil nacimientos. Y las proyecciones son peores, ¿no? Se ha presentado las proyecciones que se han presentado hoy, y es interesante porque cuando uno miraba las proyecciones elaboradas por CEPAL, recién el país dejaba de crecer a mitad de este siglo, pero obviamente esas proyecciones se tienen que revisar en función de la evolución de la natalidad. No sé si a mí me parece fuerte, pero sí, la verdad, mi amigo Juanjo Calvo diría que eso no va a pasar, que era para el siglo XXII, pero en cualquier caso lo que te muestra, como decía un viejo representante de UNICEF que ya está jubilado, Uruguay no se puede, ninguna sociedad, pero en particular una como Uruguay con su perfil demográfico, no se puede dar el lujo de perder ni un solo niño, ni un solo adolescente, ni un solo joven, con racionalidad puramente económica. Para sostener al sistema de seguridad. Con racionalidad económica deberíamos ser aquello que es carente, totalmente vale más, ¿no? El bien más escaso lo deberíamos proteger. Es el bien más escaso mucho que más, tenemos. sin duda. Bueno, Gustavo, siempre es no, un muchas placer gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a una tanda y ya volvemos.